Y despidiendo a un paciente que nos visita desde Guatemala. Hizo un viaje para resolver su problema de varicocele aquí con nosotros. Bienvenido nuevamente. Platícanos cómo fue tu historia, cómo fue que llegaste con nosotros, los cambios que notaste en tu cuerpo y la decisión de salir de tu país para venir a México a atenderte. Pues en este caso son problemas que le ocurren a muchos hombres que tal vez por, no sé si llamarle ego o proteger también la masculinidad, es de que muchas veces no se recurre a una consulta a tiempo. Pero en mi caso, pues obviamente el dolor fue una de las incomodidades que me hizo consultar con un especialista, y a la vez la incomodidad, como insomnio, pérdida de interés en las cosas, pérdida de enfoque y otras cosas más que me fueron pasando. Y a la vez también todo eso, pues obviamente el dolor a nivel del testículo es un dolor, podría llamarse un dolor exquisito, más cuando la ropa entra en contacto con el escroto y es un dolor así un poco fuerte. Y a través de esos síntomas, pues ya obviamente decidí consultar para ver cuál era el problema, aunque a veces sí recalco tal vez en esto, tal vez a muchos sí les pasa, de que les da pena consultar porque pues o sea, es algo que tal vez para muchos no es algo común. Pero sí es importante que uno consulte y sepa la raíz del problema. Y pues en este caso, pues yo empecé a averiguar opciones allá en mi país, pero sin embargo, pues las opciones que me daban no eran muy convincentes, porque a la vez me puse a investigar sobre cuáles son los tipos de procedimientos y qué complicaciones tenían a largo, mediano y pues a corto plazo también. Y me di cuenta que existe una tasa de recidiva en los tratamientos que proporcionaban. Entonces ahí fue donde yo empecé a buscar más opciones y realmente investigar si eran las únicas opciones que tenía o existía algo más. Y navegando por las redes sociales, pues principalmente por TikTok, fue que encontré su página y empezaba a hablar sobre el tema y testimonios de otros pacientes. Había visto unos de Honduras, de Colombia y otros de acá en México, y me llamó mucho la atención sobre la explicación que se daba sobre cómo se resolvía. Y pues obviamente traté la manera de hacer el esfuerzo de poder venir hasta acá, y también creo que es importante, como usted me comentaba, de tratar el problema de raíz, porque los otros tratamientos puede que den algún resultado momentáneo, pero la recidiva también es alta. Entonces yo creo que es bien importante entender de que el problema hay que tratarlo de raíz y darle una solución definitiva. ¿Y qué cambios notaste a nivel de tu masculinidad? ¿Notaste algún cambio con tus erecciones, con tu deseo sexual, con tu desempeño en tus relaciones sexuales? Pues sí, cuando empezó el problema, pues obviamente existe un descenso de la libido, y de pronto existe el tiempo prudencial en la que uno tiene el acto sexual, pero de pronto ahora cada vez dura menos. Y una de las características que empecé a tener es de que las erecciones ya no son firmes. Las erecciones ya cada vez eran más flácidos, y yo pensando en que podrían ser por factores externos o no sé, algo psicológico, no sé. Pero de pronto no, existe una causa física del cual deriva el problema. Entonces, en este caso, fui notando de que empecé a perder confianza y ya no era lo mismo, así como que ya uno ya le entra en la mente y ahora sí ya no, sí, exacto. Y a la par de eso, pues ya obviamente ya la eyaculación precoz también ya va a la par. Ajá. Porque no solo ya hay flacidez, ya no hay una erección firme, sino que ahora, aparte de eso, también ya no dura uno lo que debiera normalmente. Entonces son de las cosas que muchas veces se marca en este caso, y fue ahí donde yo me di cuenta que ya no era un problema que fuera psicológico. Que no era psicológico. Que, ajá, inclusive con uno de los urólogos que yo asistí anteriormente me dijo, no, hombre, el problema es psicológico, tú tienes que trabajar eso. Pero yo dije, no, hombre, pero ¿y cómo? Notaste cambios, ¿no? Que no tenían explicación o sea, no, a nivel mental. No, porque, o sea, yo psicológicamente no tenía así como que se diga problemas, que tuviera conflictos o alguna razón. Pues en realidad no. Entonces yo dije, ¿y entonces de dónde viene? Si fuera psicológico, que estuviera pasando por una etapa depresiva o no sé, algún problema o algo.
pero no había era el ningún cambio caso. como No. tal. ¿Y tenías erecciones matutinas? ¿Notabas si tu pene estaba erecto al despertarte? Se fue gradualmente perdiendo. Como normalmente ocurre es que uno se despierta en la mañana, normalmente uno con erecciones, que es lo habitual, pero cada vez se fue espaciando, ya habían días sí, días no, y después pasaban días y ya solo cada vez esporádico. Entonces, ese es otro de los cambios que surge, y la pérdida de las erecciones espontáneas también es otra de las situaciones que también fue pasando. Ocurre que hay que estimular más el pene para lograr una erección. Sí, exacto. Ya es como que tienen que entrar ya diversos factores para estimular, para alcanzarlo. Sí. Y ese es uno de los aspectos que también me di cuenta que así no era. Y que la firmeza, del 1 al 10, ¿cuánto la calificabas ahora después de tu varicocele? Después de que empecé a padecer el problema, y yo diría un 3 de 10. Sí había bajado un montón. Sí. ¿Tenías que estar estimulando el pene para que se mantuviera o la erección se mantenía firme? No, tenía que estimularla, y a la vez, digamos, durante un acto, digamos, se iba perdiendo con el paso del tiempo. Ajá. Se iba poniéndose flácido cada vez más. ¿Y la sensibilidad? ¿Notaste si fue menos intenso el orgasmo, el placer sexual? Ya es menos, se disminuye bastante, y lo que sí pasa también es de que se vuelve como que más sensible el glande también. Ese es otro problema que estaba pasando. ¿Y la salida del semen, notaste si era con menor potencia, menor cantidad? En potencia y cantidad, disminución gradual notable. Ajá. Porque, digamos, lo que normalmente pasa es de que existe una eyaculación y es básicamente la expulsión directa del semen. Uh-huh. Pero cuando empecé a tener el problema, ya cada vez ya no llegaba a cierta distancia, inclusive, digamos, cuando uno lo ve, digamos, sino que ya era así como que ya salía como que escurrido, ¿no? Escurriendo nada más. Y la consistencia del semen se hace cada vez más espesa, uh-huh, y ya no tiene esa consistencia como naturalmente la tiene. ¿También notaste todos esos cambios? Sí, esos cambios son muy evidentes. ¿Irritable? ¿Cambios de estado de ánimo? Sí. Más enojón y como que no me gustaba ya así como que socializarme, empecé como que a encerrarme para no tener que discutir ni alegar ni nada. Ok. Uh-huh. ¿Y las otras consultas con urólogos llegaron a profundizar en los temas? ¿Llegaron a revisar absolutamente todas estas partes de tu vida cotidiana? ¿O fue un tema muy superficial como lo abordaron? Yo siento que en algunos sí se abordó un poco más profundo, pero como que la respuesta recibida en cuanto a la resolución no fue muy convincente. Sí, entonces, o sea, si tengo un problema grave y de pronto noto que la situación no es no profundizan en eso. Sí, yo siento que uno de los aspectos que pasa es de que lo asocian mucho con el nivel psicológico. Uh-huh. O sea, tal vez hasta cierto punto sí tiene que ver, pero el nivel psicológico, hasta cierto punto, como me he dado cuenta, no es el origen, sino que es consecuencia de. Ya, esa inseguridad. Exacto. Entonces, conforme va teniendo las fallas físicas, se va desarrollando un problema psicológico a la par. Pero claro, no es que sea derivado, no sea derivado de la raíz psicológica, sino que es lo contrario. Sí, ahora además tú tuviste dolor, pero a muchos pacientes no les duele. Esto es una enfermedad que es muy silenciosa. El porcentaje que les duele es bien poquito. Sí, eso me he dado cuenta que sí, la literatura comenta un porcentaje bastante grande que no sienten dolor, sino que las otras características fuera del dolor que platicamos son los que padecen. Pero y ahí es donde mucha gente a veces no se anima y no consulta. Sí. Por miedo al que dirán. Exacto. Al miedo al que dirán. Tabú, exacto. ¿No? Sí, todavía en muchas partes se toma así. En muchas partes. Son pacientes jóvenes. Uh-huh. Realmente es un problema de pacientes jóvenes. La disfunción eréctil puede empezar desde muy jóvenes. Sí. Pero el paciente dice, ¿cómo voy a ir a consulta por disfunción eréctil si tengo 20 y tantos años o tengo 30 años? Sí. ¿Qué van a decir de mí, no? Uno piensa que es una patología del adulto mayor o algo así, y no es cierto. La disfunción eréctil en jóvenes es puede altísima, pasar a cualquier edad. Pero ocurre lo que acabas de comentar, pasa desapercibida o pasa no reportada porque el paciente tiene problemas para externar que tiene esta situación. Exactamente. Sí, por el tabú, o sea, cómo el paciente va a vulnerar su masculinidad, ¿no? Sí, es que ese es uno de los puntos que uno se pone a pensar de primero. Sí, claro. De hecho, cuando yo pensé, bueno, ¿con quién voy? Y así como que tendría que ser alguien muy de confianza, como para contarle, ¿no? Sí. Porque así cercano, como se dice, sí. Buscando el entendimiento. Exacto, ¿no? Así como que el qué dirán es una de las cosas que a veces uno piensa, pero yo pienso que es uno de los
puntos también a vencer, ¿no? Para dejar eso atrás y es que es el punto pensar más débil en la del salud hombre. de uno. Sí. Sí. La salud sexual, las erecciones es el punto más débil Es del el hombre. más débil Sí. del masculino, sí. Sí, claro. Así es. Ahora en esto también falta mucha información. Mira, los médicos siguen abordando esto de una forma muy diferente, únicamente por dolor y por infertilidad. Ujú. Mi área es la reproducción, yo soy experto en reproducción humana, mi área es la Exacto. andrología reproductiva, o sea, tenemos todo el conocimiento y la experiencia en fisiología testicular. Por eso es que Exacto. entendemos tan a profundidad esta enfermedad. Si te fijas, la información que compartimos es muy diferente a la que comparten en otros sitios. Sí. La forma en la que llevamos la enfermedad, la resolución y todo es súper diferente. Ahora los pacientes, tú notaste cambios a los 2 días, notaste que las erecciones regresaron. Sí, ya ahorita ya el segundo día ya amanecí así como que ya con erecciones. Y ahorita que ya estamos en el tercer día, ya igual y ya con mayor firmeza, inclusive Ya ya están constantes, ya espontáneas. algunas espontáneas, entonces ahí es donde uno se da cuenta y sinceramente con este tratamiento, pues el dolor ahorita 3 días posoperatorio, digo 1 de 10, Ujú. bastante Ya sin mejoría. problema te puedes regresar a tu país. No, hombre, yo tenía esa pena inclusive, Ajá. pero no es el caso. He podido caminar, he podido hacer de forma independiente, a pesar de que inclusive en el primer día posoperatorio ya andaba ahí de forma independiente sin necesidad de tanta Funcional, ayuda. ¿no? Haciendo tus Exacto, actividades. Sí. exactamente. Tiene esa característica. Es una cirugía muy pequeña, es una Ajá. cirugía microscópica. Es larga, es un poquito pesada en el Ujú. sentido de las horas que se requieren para operar, pero es una cirugía que tiene que salir perfecta. Sí, exacto. Sí, tiene que salir perfecta. Hay puntos muy específicos de la cirugía para Exactamente. que el resultado sea este y pues el paciente se pueda recuperar lo más pronto. Ahora, además, muchos pacientes no creen en esto. Cuando el paciente recupera las erecciones prácticamente de inmediato. Hay pacientes que me dicen al día siguiente, doctor, pues amanecí con el pene erecto. Tenía años que no tenía mis erecciones, ya tengo mis erecciones. O a los 2-3 días después de operados, Exacto. que les resulta a veces difícil de creer. Sí, es que lo que pasa que en este caso resolviendo el problema de raíz yo creo que es la clave, ¿no? Claro, es lo Es la importante. clave. Hay Sí. que entender, el testículo es más importante de lo que pensábamos. Exacto. Sí, los médicos no hemos logrado entender al testículo. Sí. Es que son temas que a la vez como que se subestiman y no se le da como que la importancia necesaria, pero sí yo creo y entiendo de que hay mucha gente que padece esta patología y no se ha animado a consultar Sí. todavía. Muchos no Sí. saben que la padecen Sí, porque no les da dolor sí, o han logrado exacto. embarazos. Yo soy experto en infertilidad y a veces la fertilidad no nos importa tanto porque no les afecta a muchos pacientes. Es más probable que Exacto. te afecte el área sexual, tu parte de la firmeza de las erecciones, las Ajá. erecciones matutinas. Es más probable que tengas una afectación en ese rubro, en ese ámbito, más que tengas dolor o que tengas infertilidad. Exactamente. Sí, te lo digo Sí. yo como experto en infertilidad. Mi área es la reproducción. Exacto. Es una andrología reproductiva en la que yo me especializo. Por eso es que entendemos la función del testículo a detalle. Exactamente. Ahora, además, el testículo lo requiere también tu páncreas, lo requiere tu sistema nervioso, lo requiere tu sistema circulatorio, tu músculo. O sea, no nada más es el tema de la función testicular como se había pensado anteriormente, de hormonas, de andrógenos. Es más lo que desconocemos que lo que conocemos los médicos. Y te lo digo yo que soy experto en esto, que me enfoco 100% en esto. Es más lo que desconocemos de esta área. De hecho, algo bien importante, y es lo que muchas veces nosotros o la mayoría de las personas no dimensionan, es de que la función de como que la función del testículo sobre las otras partes del cuerpo es muy necesario. Inclusive, digamos, con la fuerza física, con cómo sentirse, todo eso tiene mucho que ver. Porque La sensación de bienestar. Exacto, Claro. eso es bien importante y eso es algo que uno también va perdiendo secundariamente a esto. El problema también de esto es que es un daño que es crónico, requiere mucho tiempo para que se instaure. Normalmente vemos que es mayor a los 40 años de edad, pero a los 40 el paciente dice, doc, es que ya no tengo 20. Mi erección es normal que ya no sea la misma de antes. Tengo familia, tengo hijos, tengo estrés en mi trabajo, ya no voy a funcionar. Y yo les digo todo lo contrario. Al contrario, a los 40 puedes funcionar mejor que nunca, pero siempre y cuando tengas un buen testículo. Llegando a los 40 años de edad, 60-70% de los hombres ya tienen varicocele. A los 40 años de edad es una enfermedad que es crónica, va avanzando con el tiempo. El problema del urólogo es que lo aborda en el momento. ¿Tienes varicocele ahorita? Sí, pero no te ha afectado ahorita. ¿Por qué no ofrecer un seguimiento? Y vamos revisando cómo están tus erecciones, tu vida sexual, cómo está toda esa parte. Te repito, la fertilidad a veces no es tan importante porque no se va a ver repercutida. Basta con que un espermatozoide saludable llegue de los millones que se producen para que se logre un embarazo.
Sí, A veces no eso es es tan algo. importante, el dolor les duele al 10%. Y el otro gran porcentaje de pacientes, lo que ocurre es eso, la erección matutina empieza a desaparecer, o penetran y pierden firmeza, o tienen conductas evitativas, empiezan a tener conductas evasivas para evitar un encuentro sexual, porque el paciente sabe que puede fallar, que va a quedar mal, buscan excusas. Es una inseguridad Sí, bastante claro. fuerte la que se crea. Entonces yo Sí, creo que eso es algo bien importante es un tema entender un tema. importantísimo. Sí, es un tema importante y que mucha gente lo tiene y no se anima a consultar. Pero yo creo que es importante hacer énfasis en eso Claro. para que se cuiden y consulten a tiempo, ¿no? Otra situación, consultan y el caso se encausa por otro lado. Como bien lo mencionas, la parte psicológica. Van al psicólogo, el psicólogo dice, pues a veces dice, Doc, ya tomé 10 terapias, 15 terapias, ya sé que no va por ahí. Como bien lo Exacto. dijiste, yo siento que estoy bien, o sea, mentalmente me siento bien, pero he notado cambios en mi cuerpo que tienen una explicación orgánica. El punto importante es que el médico llegue a esa explicación orgánica, entender que hay una falla en algún lugar. Y el Exactamente. testículo es algo que se subestima mucho y lo dejan, no lo abordan como se tiene que abordar. Te repito, es un área completamente nueva, falta mucha información al respecto. Es más lo que Exactamente. desconocemos de esto que lo que conocemos en salud masculina. Sí, así es. Pero así es y gracias ahí por recibirme y pues ahí gracias a Dios se logró hacer el pase para acá y Sí. poder ¿Recomendarías a resolver. los pacientes que viajaran a México No, a hombre, atenderse de esto? recomendadísimo porque yo creo que una de las cosas importantes que hay que tener es la salud. Por más tenga yo dinero, por más tenga yo bienes, si no tengo la salud íntegra, de nada me sirve. Depende Yo todo. creo que el tener una adecuada salud física y mental es la clave para seguir adelante a hacer las cosas que hacemos. Claro. Y yo creo que es recomendarle a los pacientes que consulten a tiempo y que obviamente realicen el tratamiento para sentirse bien y pues obviamente esto les va a ayudar en diversos aspectos de la vida, no solamente en lo sexual, sino que en diversos aspectos en los que pueden mejorar. Claro. Sí, Sí, te así mejora en muchos aspectos tu bienestar, tu relación con tu pareja, en tu ámbito laboral, en tu vida cotidiana, en tu misma relación contigo, tu autoestima. Te genera mucha confianza. Exactamente, Sí. así es. Pues me da mucho gusto que te apoyamos con tu caso. Ya está Sí, resuelto, muchas ya de esta gracias. enfermedad te olvidas, no Sí. te va a reaparecer, no vas a tener hidroceles ni complicaciones de Exacto. eso y vas a notar cambios bien favorables. Sí, muchas Sí, gracias. entonces ya te regresas a tu país. Sí, ya vamos mañana, de ¿no? Pasado regreso mañana, el sábado. el sábado. Sábado 2 días regreso, más. exactamente. 5 días aquí en México. Sí, así es. Con eso más que Bastante suficiente. buena la estadía. Inclusive ahorita he ido a caminar ya en unas áreas turísticas y Ajá. aquí disfrutando también de Sí, México. a gusto, ¿no? No Caminando. solamente por la cirugía, sino que Sí. también turisteando un poco. No, qué bueno. Bienvenidos. Ujú. Todos los pacientes son bienvenidos. Sí. Sí, siempre se llevan una buena experiencia aquí en México. Exactamente. Sí, pues me da mucho gusto. Gracias por la confianza. Ahí estamos. Sí. Muchas Bueno. gracias a usted.